Buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os voy a explicar cómo fue mi primer mes después de la operación. Voy a intentar hacerlo que sea muy esquematizado y voy a empezar desde el momento preoperación hasta el final del primer mes. Bueno, la preoperación es el mismo ritual que cuando haces la primera operación, cuando te insertan los fijadores. Te hacen las pruebas clínicas, te componen el corazón, también para poder ponerte la anestesia. Y bueno, lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Tienes que estar allí, creo que estuvimos 2 o 3 horas antes. Y después ya pues tienes la operación en la cual te anestesian y después te despiertas. Y bueno, cuando te despiertas tienes un dolor tremendo, tremendo. Eh, Personalmente me dolió más que en la primera operación. Y, y os voy a contar una anécdota, y es que me acuerdo que, bueno, en el hotel donde estaba yo había más pacientes, ¿sí? Pues había un chico que ya nos dijo al resto del grupo, porque allí habíamos un grupo que nos conocimos y ya nos hicimos más amigos, nos apoyábamos, nos ayudábamos, ¿no? Nos dábamos ánimos entre nosotros. Pues bueno, había un chico que cuando se hizo ya la primera operación, en la cual te ponen los fijadores, este chico ya nos dijo que no le dolió, no le dolió absolutamente nada, ¿sí? Para nosotros fue como, wow, qué suerte, ¿no? Qué fuerte que eres. Bueno, nos lo creímos hasta el final. Después de la segunda operación, que nosotros, bueno, yo y un compañero la tuvimos el mismo día y el chico este la tuvo la semana siguiente. Pues bueno, le preguntamos, ¿no? ¿Qué tal? Y dijo, no he sentido nada, ningún dolor, perfecto. Y nosotros estábamos flipando, ¿sí? Hasta que 2 días antes de mi vuelta, de mi regreso a casa, estábamos todos reunidos en la sala de fisioterapia y otro compañero, porque nunca habíamos estado todos juntos, otro compañero le dijo, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés mejor, porque la noche de la operación te escuché chillar que daba gusto y estaba preocupado por ti. Con lo cual, fijaros, hay gente que dice que no le duele, que es indoloro. Hay gente que no sé si es por ego o por qué motivo es, pero simplemente como que quieren decir, va, esto para mí ha sido nada. Y chicos, esto no es así. Duele mucho tanto la primera operación como la segunda. La segunda para mí fue más dolorosa que la primera y sé que no soy el único. Y lo pasas mal. Y esto lo que quiero deciros es que no es que te haces la primera operación, pasan los 90 días, te haces la segunda, se terminó. No, 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 no. Esto es otra parte del proceso, ¿sí? Tienes primero la fase de elongación de piernas y luego empieza tu vuelta a la realidad, que es dura también, ¿vale? Os quiero que seáis conscientes de esto porque he visto en varias compañías como lo pintan, como que, wow, 3 meses y listo, y esto no es así para nada, ¿no? Es duro, es duro. Luego cuando vuelves a tu casa es muy duro. Vamos a hablar de ello de una manera ordenada, ¿no? Bueno, al despertar de la operación, como decía, un dolor muy fuerte, muy fuerte. Pero bueno, lo mismo que en la primera, llegas a la habitación, te ponen la morfina y ya te encuentras mejor, ¿sí? En mi caso, en la primera noche, las horas que no tuve la morfina me dolía tanto, pero tanto, que bueno, apretaba el botón para que viniera la enfermera y me diera más morfina y decía que no porque no era todavía el momento de dármela, ¿no? No te pueden poner más de la que deberían, ¿sí? Pues bueno, pues llegué a un punto, creo que eran las 4 de la madrugada, en el que no podía más, les pedía más y más morfina, no me daban, no me daban. Me dolía tanto que me puse a chillar, a gritar, quiero la morfina, hasta que finalmente me la dieron. Incluso fui un poco, bueno, pues no fui correcto con mis modales quizás, ¿no? Porque chillé demasiado, era de noche, no tenía que haberlo hecho. Al día siguiente me disculpé
y al día siguiente ya estaba mejor, ¿sí? O sea, al día siguiente ya empiezas a estar mejor, pero tampoco demasiado mejor. Y vamos a empezar a hablar de eso, el primer día post-operación. Bueno, si pensáis que vais a andar el primer día después de la operación, olvidaros. Yo pude dar 4 pasitos hacia adelante, 4 hacia atrás y ya está. Tenía un dolor y un malestar general importante, que incluso me sentía bastante pesimista. Y no era el único, ¿eh? Mi compañero que se lo hizo el mismo día estaba igual que yo. Y luego los otros que se lo hicieron más tarde estaban exactamente igual. Bajada de ánimo, una bajada de ánimo porque, claro, yo iba pensando que después de la segunda operación, wow, ya podría dormir de lado, ya sería mejor todo, pintaría de color de rosas, es, digamos, casi el fin, que va, para nada es así, para nada. Y te das cuenta de esto y claro, pues tu ánimo se baja, ¿no? Te pones un poco en plan pesimista. Vamos al segundo día. En el segundo día noté una mejora notable y empecé a sentirme bastante positivo, porque de verdad que me noté, fue despertarme y wow, me siento mejor ya. O sea, noto mejora. Fui capaz de dar varios pasos, no solamente 4, sino varios pasos. Y incluso me acuerdo que en el hotel donde estábamos, que lo siguen utilizando la compañía, pues en la planta baja, o en la planta -1, ahora no me acuerdo bien, tienen un spa y bueno, claro, cuando te quitan los aparatos no te puedes bañar ni te puedes duchar porque están los agujeros, ¿sí? Están los agujeros de, claro, que te han puesto los clavos intraóseos, creo que se decía, o intramedulares, perdón. Y están los agujeros ahí todavía, tienes los puntos y no puedes ducharte por si entra agua, por si coges una infección. Pues bueno, pues en el spa me invitaron al spa y allí 2 chicas, 2 masajistas, me lavaron con mucho cuidado el torso, me tapé los agujeros con una toalla, ¿sí? Sin meterme en el agua y simplemente me limpiaban, ¿sí? Pues me acuerdo que tenían un guante blanco para limpiarme y que fue frotar, pasarlo una vez y salió el guante marrón. Claro, 3 meses sin ducharme. Tened en cuenta esto, que es duro, ¿eh? 3 meses sin ducharos, ya lo veréis. Y bueno, fue bastante positivo, la verdad. Cuando terminé el masaje me sentía bastante mejor y en general este segundo día me sentí mejor. Después, la primera semana en general, sientes una mejora continua cada día, pero no es una gran mejora. Digamos que es una mejora del 2%, pero sigue siendo una mejora, ¿sí? La primera semana también tienes muchas ganas de que te quiten los puntos, porque sigues siendo un poco ciego, ¿sí? Y tienes fe de que en cuanto te quiten los puntos ya podrás dormir de lado, pero no es así, no es así. Entonces, bueno, pasa la primera semana, después de la primera semana, que son 7 días, todavía no te pueden quitar los puntos, porque tienen que pasar mínimo 10 días. En mi caso tuve suerte porque mis heridas no supuraron nada. Y cuando digo nada, es nada, cero. Me dijeron las enfermeras que tenía mucha suerte, de verdad. Y bueno, pues eso, olvidaros de dormir de lado ya la primera semana, para nada, y tampoco te puedes duchar. Sientes simplemente una mejora en lo que es el movimiento, ya no tienes los aparatos, pero sigues estando mal, sigues estando mal. Yo os lo digo sinceramente, yo estaba mal todavía. ¿Y qué más? Aparte de eso, tenía una úlcera, lo que es en la zona de mi glúteo, donde termina la última vértebra, ¿sí? ¿Por qué? Porque te quedas sin glúteo completamente, sin glúteo. O sea, no es que estés simplemente plano, sino que incluso se mete hacia adentro lo que es tu glúteo, ¿sí? El glúteo que tendría que salir hacia afuera, lo pierdes del todo, incluso se va hacia adentro. Es brutal, es brutal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás durmiendo tumbado, pues se te hace una úlcera del roce, ¿sí? Y lo mismo lo tuve en los talones. Y duele.
duele. Creerme que duele mucho y es súper molesto. Y claro, cuando ya llevas 90 días que has estado arrastrando lo tuyo y después de la segunda operación, que yo personalmente, y no solamente yo, el resto también, tienes como una pérdida de masa muscular y de peso brutal, que no te... vamos, de hacerme la operación simplemente, que claro que es bastante molesto y cuando te ves al espejo, eh, la verdad es que dices, madre mía, ¿en qué estado estoy? Pero bueno, recordad que esto es temporal, es temporal. La segunda semana, pues bueno, me sentía ya capaz de hacer sentadillas muy pequeñas, pero incluso hacía sentadillas, lo podéis ver en mis vídeos de TikTok y de YouTube. Pero ya me dijo el fisioterapeuta, tranquilo, tranquilo, no te flipes que hay que ir con cuidado. Así que le hice caso y le sigo haciendo caso hasta ahora. La segunda semana por fin te quitan los puntos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que ya te puedes duchar, ¿sí? Y luego cuando llega la noche y pruebas de dormir de lado, pues resulta que no puedes. ¿Por qué? Porque al ponerte de lado, notas el tornillo, cómo se te clava y el dolor no te permite dormir de lado. Tú ya lo notas que tu cuerpo te dice que no tienes que dormir de lado, que no deberías. Con lo cual sigues durmiendo tumbado, ¿sí? La primera ducha, después de tanto tiempo, ¿cómo es? Bueno, yo la tenía idealizada, yo pensaba que me iba a sentir súper relajado en la ducha, que me iba a sentir en la gloria. Para nada fue así. Simplemente para meterme en la ducha me dio mucho miedo. ¿Por qué me dio miedo? Os lo cuento. Cuando estás de pie, ¿sí? Ya sin los aparatos, tienes los cuádriceps completamente duros, bloqueados. Esto es súper importante, es muy, muy importante lo que os estoy diciendo ahora. Se quedan las piernas bloqueadas. ¿Por qué? Porque os falta un trozo un trozo de hueso. Y claro, ¿qué es lo que hace el organismo para protegerse? Bloquea el músculo. Lo deja en tensión todo el rato. Que es por eso, por lo que se ve los pacientes andando pues como un pingüino al principio, ¿no? Porque claro, porque no tienes la habilidad para andar todavía. Están los músculos completamente bloqueados. Cuando te pones de pie lo notas y notas que no puedes moverte, no te puedes mover bien, casi nada, ¿no? Estás muy torpe. Pues bueno, pues para entrar a la ducha es difícil, es complicado. Y, y eso, no estás relajado en la ducha. Estás de pie, estás con el miedo a caerte porque no puedes aguantar bien el equilibrio. Yo me estaba aguantando como podía, con la otra me mojaba, con otra mano, pues cogía y me pasaba el agua. Y claro, ¿qué es lo que pasó? Que después de tanto tiempo, al echarme toda el agua por encima de la cabeza, incluso me mareé. Me empecé a sentir mareado y todo, fue como un shock para el cuerpo, ¿sí? Entonces la primera ducha yo la tenía muy idealizada y desafortunadamente para nada fue algo agradable, es un poquito quizás, pero qué va. Más bien salí con un mal gusto, como decir, ostras, esperaba tanto y sin embargo sigue siendo duro. Y es mi objetivo con este vídeo, concienciaros de que no son solamente los 3 meses, que luego sigue siendo duro. Bueno, pasamos a la tercera y cuarta semana, que en mi caso volví a casa, fue mi vuelta a casa y fue la vuelta a la realidad. Pues bueno, se te hace todo un mundo, ¿sí? Hacer cualquier cosa es muy difícil. Yo, por ejemplo, bueno, también contaros esto, sigues yendo en la silla de ruedas, o sea, te sigues desplazando con la silla de ruedas y con el andador. En teoría tienes que ir con el andador los primeros 40 días después de la operación. En mi caso no fue así. Fui utilizando la silla de ruedas para desplazarme por casa y el andador cuando salía fuera. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque me es más práctico así. Me era más práctico, ya no utilizo la silla de ruedas para nada. Y entonces, en mi caso dejé de utilizar el andador bastante antes de los 40 días. ¿Por qué? Porque claro, porque te das cuenta de que vas muy lento. Te desplazas muy lentamente, con lo cual prefieres ir en muletas, ¿sí? Lo que hagáis depende de vosotros, pero lo que recomienda el doctor y los fisioterapeutas son 40 días con el andador.
Yo no lo hice así. Yo ahí pues ya me guié un poco más por la necesidad que tenía de desplazarme más rápido y porque no era práctico para mí. Y creo que para nadie lo es, tanto tiempo con el andador. Eso sí, lo seguía utilizando, por ejemplo, para levantarme de la cama. Sí, para incorporarme necesitaba el andador. Siguiente tema. Nada más llegar a casa, es decir, y a casa me refiero pues a España, ¿no? Mi país. Y ya empecé a conducir. Me dejaron un coche automático y ya desde el segundo día conduciendo. Así que el tema conducir con un coche automático podéis perfectamente. Eso sí, algo muy importante, esto también es muy importante. Cuando conduces, vas sentado, ¿sí? Pues bueno, pues estar sentado es lo peor que podéis hacer. Las piernas tienen que estar estiradas todo el tiempo. Y lo mismo durante el alargamiento. Recordad esto muy bien. No podéis estar sentados. No podéis estar sentados. O de pie, o haciendo estiramientos, ¿sí? O tumbados en la cama. Pero no podéis estar sentados. Luego os dolerán las piernas, os sentiréis mal. Yo he tenido compañeros cuando estábamos después de la segunda operación, el resto de compañeros míos, esto es otra anécdota, durante el alargamiento, ellos quedaban por las tardes en un bar-restaurante que hay en el hotel y allí pues se tomaban algo, una Coca-Cola o algo y luego se iban para sus habitaciones. Se desplazaban con la silla de ruedas y estaban pues sentados 2-3 horas. Yo solamente fui una vez y no volví más. ¿Por qué? Porque me notaba luego las piernas muy mal, ¿sí? Con lo cual, ¿qué sucedió? Pues que mi recuperación fue mejor ya durante el proceso. Creo que tenía más fuerza, más elasticidad, ¿sí? Gracias a esto, a estar con las piernas estiradas. Y esto nos lo dice el doctor, que tengamos las piernas estiradas, incluso para dormir. El doctor te dice que no te puedes poner una almohada debajo de las rodillas. Las piernas tienen que estar estiradas. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasó después de la segunda operación? Que mis compañeros, elasticidad cero, cero. Incluso tenía un compañero que se me puso a llorar y me dijo, ostras, Ezequiel, qué razón tenías cuando nos decías, no hagáis esto, no vayáis al bar y estéis sentados tantas horas. Porque yo eso decía, pero no me hacían caso. Pues bueno, pues luego me preguntó mi compañero cómo solucionarlo, con los estiramientos y todo, para echarle un cable, le ayudé y al cabo de, no sé, de una semana pues ya estaba bastante mejor, pero no os lo recomiendo para nada. O sea, hay que evitar estar sentados durante el alargamiento y después del alargamiento. ¿Sí? ¿Qué más? Luego di mis primeros pasos ya sin ningún tipo de apoyo. Esto me refiero en la tercera y cuarta semana. Sin ningún tipo de asistencia, mejor dicho. Es decir, sin muletas y sin andador. Simplemente en la pared, tocaba, ¿sí? Para no perder el equilibrio. Iba dando pasitos de bebé y ya empezaba a hacerlo, pues, no sé, unos 3 minutos al día. Con mucho cuidado. ¿Qué más? Empecé a dormir de lado, ya en la tercera y cuarta semana. ¿Cómo dormía de lado? Pues bueno, me dolía ponerme de lado, pero bueno, yo quería ya probarlo porque tenía ganas de dormir de lado. Y te tienes que poner una almohada entre las piernas, entre las rodillas, para que estén alineadas todo el tiempo. No pueden estar tocándose, tienen que estar las piernas alineadas, ¿sí? ¿Y qué más? Cuando duermes, notas durante la noche como espasmos musculares muy fuertes. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto lo he comprobado por ChatGPT y la respuesta que me dio fue de que como vuelves a activar los músculos, ¿sí? Durante la noche el organismo lo que hace es enviar señales a los músculos para que despierten. A los glúteos, cuádriceps, femoral, ¿sí? Y ostras, agüita, ¿eh? Con las señales que envía. Yo tengo unos espasmos muy fuertes por la noche. ¿Qué más? Me apunté al gimnasio. En la cuarta semana volví al gimnasio. Me acuerdo que el primer día fui en silla de ruedas al gimnasio y después ya iba en muletas, ¿sí? El primer día lo probé en silla de ruedas, pero bueno, y después ya en muletas hasta el gimnasio.
Entrenaba tronco y piernas también. Me acuerdo que hacía extensión de piernas con 5 kilos solo y no podía hacer la extensión de piernas. Me tenía que ayudar con la mano para poder terminar todo el recorrido, ¿sí? O sea, que vuelves con cero masa muscular, muy débil, pero tienes que trabajar cada día. Te tienes que exigir el máximo. Tienes que hacer todo lo que puedas hacer. Y bueno, tema trabajo. No os recomiendo que volváis al trabajo. Bueno, es que más que nada es que no podéis volver al trabajo cuando todavía estáis en el primer mes después de la retirada de fijadores. No podéis. Si es un trabajo de andar, olvidaros completamente. Si es de estar sentado, pues podéis, como en mi caso yo puedo, sí, pero eso sí, tenéis que estar sentados con las piernas estiradas, ¿sí? O sea, no estar con las piernas flexionadas, sentados con las piernas estiradas para luego que no os duela tanto al incorporaros. Y aún y así os dolerá. Yo, por ejemplo, en mi caso, al tener que estar sentado por mi trabajo, pues luego lo que es la recuperación desde que empecé a trabajar, es decir, desde finales del primer mes, después de retirada de fijadores, noté que mi mejora, ¿sí? Fue decayendo. ¿Por qué? Porque no podía invertir tanto tiempo en la rehabilitación y porque pasaba mucho tiempo sentado. Con lo cual, yo recomiendo que para haceros el alargamiento, que os cojáis 4 meses o 5 meses libres de trabajar, ¿sí? Y si trabajáis, que sea sentado, pero que podáis estar tumbados o que os lo podáis montar de tal manera para sufrir lo mínimo. Lo ideal sería eso, 4 o 5 meses sin trabajar, en mi opinión, ¿sí? Y ya está. Luego, ¿qué más puedo decir? En la tercera y cuarta semana, las duchas cada vez se hacen más amenas, más agradables. Y notas que te falta mucha flexibilidad. Te falta mucha todavía. No te puedes poner los calcetines tú solo, se te hace un mundo. No te puedes cortar las uñas de los pies, te tienen que ayudar. Y todavía sigue siendo cuesta arriba, pero eso sí, cada día estás un poquito mejor. Pero es muy poquito, un 2%. Y bueno, esto ha sido el resumen de cómo fue mi primer mes. Os voy a grabar ahora lo que ha sido mi segundo mes y mi tercer mes, porque ahora mismo estamos a 6 de enero, casi se ha cumplido mi cuarto mes. Ahora mismo ando completamente sin nada, sin muleta, sin andador, sin nada. Hago unos 6.000, 8.000 pasos diarios, que no está mal. Y me llevo una muleta en la mano, solamente una, porque cuando noto que las piernas están muy cargadas, me apoyo un poquito, ¿sí? Para no forzar demasiado. De esto hablaré en el vídeo sobre el mes 3 y 4. Y nada, chicos, esto es todo. Muchas gracias por seguirme y nos vemos. Feliz año nuevo y os deseo todo lo mejor. Mucha salud, mucho amor y muchos buenos amigos. Adiós, chicos. Que vaya bien.